Soy la estudiante Ana Cristina Villanueva del primer ciclo. En este caso, el proyecto se basa en una construcción de la maqueta que es la célula procariota. Para ello, lo realicé con algunos materiales como la plastilina, un bloque de Tecnopor de 10 por 10 por 30 centímetros, tubitos de plástico de color lila, mostacillas de color blanco, mondadientes, pita negra y apu. La célula procariota es un organismo unicelular, cuyo material genético se encuentra disperso en el citoplasma y no posee un núcleo, siendo así que este tipo de célula conforma organismos unicelulares tales como las bacterias. En cuanto a sus características generales, entendemos que su citoplasma no posee estructuras membranosas, no poseen citoesqueleto, pertenecen al reino Monera, que está solamente formado por ellas, son las más primitivas, tienen una pared celular de composición y naturaleza exclusivas de estos microorganismos. En cuanto a su forma, las bacterias pueden ser alargadas con una forma llamándose bacilos, o pueden ser esféricas, en cuyo caso se llaman cocos. También pueden ser espirales y los llamamos espirilos, o con forma de coma, en cuyo caso serán vibrios. En la primera capa está representada en color verde, que es la cápsula que divide la parte inferior y exterior de la célula. La tercera capa es la membrana celular, que funciona de filtro, ya que sus funciones principales son dar estructura y protección del medio externo y permitir el ingreso y o salida de sustancias. El citoplasma se representa como una sustancia líquida que se encuentra dentro de la membrana, la cual su función es albergar el orgánulo celular presente, como los ribosomas. Tenemos también lo que es la pared celular, que funciona como refuerzo de la primera capa, que consiste también en ser resistente y muy rígida. Los ribosomas son los puntitos blanquitos pequeñitos que son micromoléculas, responsables mayormente del aminoácido del ADN, como también producen las proteínas en los seres vivos. El núcleo es la parte celular en la que encontramos el ADN agrupado. El ADN está formado por los genes que guardan la información hereditaria de cada ser vivo. También tenemos los pilis o fimbras, que son un tipo de pelo que se encuentran en la superficie de muchas bacterias. También tenemos los plásmidos, que es el encargado de que la bacteria se adapte y resista las condiciones de un ambiente determinado. Incluso también otorga resistencia. El flagelo es una estructura de forma de látigo que permite a los individuos desplazarse. Como un ejemplo tenemos los espermatozoides. Los espermatozoides cuentan con un flagelo en la cual permite tener movimiento alguno dentro de la célula, ¿no? Las comparaciones respectivas de una célula procariota a una eucariota es que la célula eucariota mayormente posee una estructura en la cual encierra el núcleo, separándolo del citoplasma, que se llama membrana. La célula procariota no posee estructuras con membranas en su interior, es decir, su contenido intracelular está esparcido en el citoplasma. Los procariotas son generalmente mucho más pequeños que las células eucariotas. Tenemos la maqueta de la membrana celular, en la cual está compuesta de materiales con la cual yo lo pude emplear, que son, por ejemplo, la tapa de lata, el chenil, los palitos brochetas, las mostacillas, coral y verde, y hilo de pescar, como también sus respectivos mondadientes, la témpera apu. Mayormente de eso se compone la membrana, de ciertas estructuras que pueden ser carbohidrato, proteína o si no, lípidos. Las membranas van a tener una función muy importante, ya que separan el medio interno de la célula con su medio externo. Es como la piel en los seres humanos, ¿no? Nuestra piel va a ser una frontera que va a delimitar nuestra parte interna con el medio externo. Las membranas tienen ciertas características que lo componen, como por ejemplo mencionar que es una membrana fluida. Es ahí donde entra el tema del mosaico fluido, ¿no? También tenemos, debido a sus movimientos, que presenta la rotación, la flexión, la difusión lateral, que eso se da mediamente como un movimiento de flip-flop dada por enzimas que se llaman lipasa. Como primer componente de la membrana celular son los lípidos, que están conformados por los fosfolípidos y el colesterol. Los fosfolípidos son mayormente una capa de protectora que constan de dos partes, la hidrofíbica y la hidrofóbica, y su función principal es la barra de protectora de la membrana celular junto al colesterol. Como segunda parte tenemos las proteínas, que se pueden dar periféricas o también integrales o globulares y también de canales, ¿no? Las cuales sirven para el intercambio de iones y moléculas.
El último componente de la membrana celular son los carbohidratos, que se unen a las proteínas para formar glicoproteínas y glicolípidos. Estos sirven para que las células se reconozcan entre ellos y se puedan diferenciar. Las membranas suelen ser un cadenero en la cual se van a elegir moléculas que van a entrar y qué moléculas van a salir. Para eso se necesita un tipo de transporte, los cuales pueden ser activos o también pasivos. De acuerdo a ello también podemos hablar de la clasificación, ¿no? Tenemos la difusión simple en el modo pasivo. También tenemos la difusión facilitada, en lo cual ello proporciona una diferencia a la simple, que es el transporte de solutos a través de canales, tales como los canales iónicos o transportadores. La osmosis es la difusión de agua a través de la bicapa y eso lo hace a través de los canales específicos para agua que se llaman acuaporinas. Esto lo hacen a favor de una presión osmótica y también es lo que también se conoce como filtración. Tenemos lo que vienen a ser el transporte primario activo como el transporte activo secundario. Eso quiere decir que el transporte primario se refiere a donde están las bombas de ATP, como la de sodio y potasio. En el segundo se tienen a los tipos de sinporte o contrasporte o el antiporte, que cada uno tiene su función. Tenemos el proceso de transporte activo. Eso se refiere a la endocitosis y como también a la exocitosis. Cada uno se divide en un proceso en la cual la célula va a imaginar sustancias que son moléculas grandes hacia su interior.